¿Eres de las personas que pertenecen a una denominación, iglesia o línea de enseñanza o de doctrina donde se involucran dentro de la salvación temas como las obras, como la flagelación del cuerpo, como el sacrificio personal para satisfacer, para lograr, para alcanzar? ¿O estás dentro de las doctrinas o de la línea de fe y de pensamiento que la salvación es por gracia y por la obra redentora de Jesucristo? Pues hoy daremos respuesta a nuestra sexta doctrina acerca de la salvación. Sé bienvenido o bienvenida a este sexto video con esta sexta enseñanza acerca de la sexta doctrina que vamos a estar tratando el día de hoy, y es la salvación, ¿sí? La salvación del alma del ser humano por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Así que vamos a hablar temas muy importantes y vamos a citar el primer texto, porque como tú sabes, cuando hablamos de teología, el libro indiscutible es la Biblia, como lo hemos visto en doctrinas anteriores, y básicamente a partir de allí parte todo. Entonces vamos a ver el primer texto, lo encontramos básicamente en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19, que nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Con este versículo ya podríamos básicamente entender todo, pero yo quiero que vayamos y desmenucemos para que haya una base doctrinal suficiente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para presentar defensa y para nosotros estar convencidos, porque donde no hay convencimiento, hay tambaleo, hay fallas, hay vacíos, y obviamente eso puede ser muy peligroso para nuestra vida y mucho más para nuestra salvación. Así que vamos a ver algunos aspectos muy generales de lo que tiene que ver la salvación, y vamos a ver que básicamente el primer paso para la salvación, si de esta doctrina de la salvación, es creer. Ahí ya lo vimos en Juan 3, 16 en adelante, que es creer. Y no creer ya es automáticamente. Esto no es que vamos a juicio, que vamos a esperar a ver qué pasa. No. Si no se cree en la obra redentora de Jesucristo, en la obra finalizada en la cruz, automáticamente ya estás descartado de la salvación. Ya lo único que te queda es condenación, y eso la Biblia lo habla en muchas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, vamos a ver básicamente qué es por creer. Y vamos a ver la siguiente cita bíblica de Romanos 5:17, que nos dice: pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Ahí nos lo dice claramente. Una vez que tú crees, sí, que tú crees, viene un siguiente paso, que es el arrepentimiento. Sí, si no hay arrepentimiento, quedamos a mitad del camino y estamos descartados de la salvación. Porque yo conozco mucha gente, desafortunadamente en el mundo, que dice: yo creo que hay Dios, yo creo que Jesucristo murió en una cruz, yo creo que Él resucitó, pero no me arrepiento y no lo acepto a Él como mi único y suficiente Salvador. Entonces, como cuando tú conoces que debes, como cuando tú conoces que viene un terremoto, que viene un incendio, pero tú no te quitas del camino, ¿sí? Sabes que va a suceder algo, pero no te apartas, no actúas en consecuencia. Recibes las consecuencias, valga la redundancia, que en este caso es la condenación. La palabra misma lo dice:
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Satanás también lo cree y tiembla, ¿sí? Pero Satanás, no hay salvación para él. Lo mismo las personas que creen que hay un Dios, pero no le obedecen ni se arrepienten de su maldad, como en el tiempo de Jesucristo. Hubo mucha gente que lo vio a él en persona, incluso lo tocaron, lo escucharon durante mucho tiempo, comieron de sus milagros en la multiplicación de los panes, de los peces, quizá lo vieron sanando personas, echando fuera demonios, una cantidad de milagros que hoy en día lo harían a la mayoría del mundo, pero no creyeron en él. ¿Sí? Y ahí es muy importante porque si tú crees en él, ¿sí? Pero no te arrepientes, te quedas a la mitad del camino. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y lo mismo de que siempre les he dicho, no vamos a traer todas las citas porque queríamos extenso este video, pero tú puedes constatarlo en Lucas 24, del 46 al 47, Mateo 3 al 8 y Efesios 4, 24, donde nos habla básicamente de que debemos arrepentirnos. ¿Qué pasó básicamente en los tiempos de Jonás y de Nínive? ¿Sí? Jonás salió a pregonar: dentro de 40 días Nínive será destruida, y el rey, dice la palabra, que pregonó un edicto donde dijo que todos entraran en ayuno, que el que robaba no robara más, que el que hacía lo malo dejara de hacerlo, y Dios vio, y la palabra misma dice que Dios perdonó a aquella generación de Nínive. Después las siguientes generaciones pues llevaron, porque volvieron a caer en pecado, pues vino la destrucción sobre Nínive, que sabemos que fue borrada de la faz de la tierra. Pero aquella generación se salvó por el arrepentimiento. ¿Sí? Por el arrepentimiento. Jesús, cuando salvó de la multitud que quería apedrear a la mujer adúltera, lo mismo. Cuando se va la multitud, porque Él les dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella, porque era la ley de Moisés, que la persona encontrada en adulterio debía morir apedreada. Y van a hacer eso, a lapidarla a punta de piedra. Cuando Jesús les dice: el que esté sin pecado lance la primera piedra, empezaron a irse hasta que no quedó más nadie que él y la mujer. Y entonces le pregunta a la mujer: ¿ninguno te ha condenado? Y ella dice: ninguno, Señor. Y él le dice: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, cambia. El arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de conducta, un giro de 180 grados en nuestra manera de vivir. Eso es básicamente el arrepentimiento. Entonces, básicamente, veamos cómo nos redimió Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo nos redimió? Pues lo vemos básicamente como que Él cubrió la brecha, la separación que había, porque nosotros en el Edén se rompió la comunión que teníamos con Dios, fue rota y nos separamos por un abismo insondable. Tenía que construirse un puente, y ese puente lo vino a construir Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Básicamente Jesucristo tomó nuestro lugar, porque nosotros éramos los que merecíamos la cruz, y no solo la cruz, sino el infierno. ¿Sí? Por eso sobre Cristo fue puesta toda la maldad de la humanidad, tanto que cuando hubo la separación entre el Padre y el Hijo a causa del pecado en la cruz, Él clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces eso es importante. Él fue básicamente mi sustituto, fue propicio por mis pecados. Él vino a hacer lo que en el Antiguo Testamento hacía básicamente el sacrificio que se hacía para cubrir los pecados con la sangre, porque no se podían limpiar los pecados, simplemente eran cubiertos por la sangre del sacrificio. Pero en Cristo fueron no solo cubiertos, sino fuimos limpios del pecado, porque Él fue propiciación por nuestros, básicamente, pecados. No te preocupes si estos términos no los entiendes ahora, los aprenderás en el camino y mejorará tu comprensión de ellos en el camino de la vida, de la fe y de la vida cristiana. Pero lo que yo quiero es que tú entiendas que básicamente creemos como sexta doctrina en la salvación por medio de la obra redentora de Jesucristo. Pero te estoy dando las pruebas y la evidencia concreta para que tú lo entiendas y lo puedas tomar como propio, ¿sí? Como algo fundamental y base, pilar de tu vida y de tu fe. Efesios 1.7 nos dice, pues, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sí? Gracia quiere decir que no es por obras. 2 Corintios 5.18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir acá? Que estábamos fuera, ¿sí? Como el hijo que se va de la casa y rompe relaciones con su padre. Pero entonces aquí viene Cristo y nos reconcilia, hace las veces de mediador.
de sumo sacerdote, nos reconcilia con el Padre, ¿sí? Básicamente cumple esa parte y nos da a los que creemos en Cristo y nos arrepentimos el ministerio de la reconciliación. O sea, ya que estamos reconciliados con el Padre, Él nos manda y nos delega que nosotros traigamos más personas a que también se relacionen con el Padre, ¿sí? A que también se reconcilien con el Padre, mediante la fe, el creer y el arrepentimiento. Otra cita, 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos hechos justos, no por nuestras obras, no por nuestras votos, no por nuestras riquezas, ni por sacrificios humanos, nada de eso, ¿sí? Nada que pudiéramos hacer, sino por su gracia, por su misericordia, ¿sí? Eso tenemos que entender. Fuimos justificados. El pecado hacía la separación entre Dios y los hombres y ningún hombre podía por sí mismo llegar a Dios. Entonces Dios ofrece a su Hijo por nuestra redención y rompe esa barrera y nos permite conectarnos por medio de Cristo. De manera tal que si tú crees o piensas o te han enseñado que hay otros caminos, que existe pues el Islam, que dice que Jesucristo es un profeta, que existe pues aquellos que dicen que Jesús es solamente, que Jesús es mismo Dios, aquellos llamados Jesús solos, o que si tú eres aquellos que dicen que haciendo obras de caridad te vas a salvar, o peregrinando, o pagando promesas, o etcétera, etcétera, ahí ya estás mal. Yo te invito a que recapacites, entiendas las citas bíblicas y te arrepientas si verdaderamente estás preocupado por la salvación de tu alma y de a dónde pasará la eternidad de tu alma. Porque por eso Jesucristo está dentro de las 5 solas de la Reforma, que sin ni siquiera existir yo conocer la Reforma sabía que eran esos 5 principios, pilares fundamentales de la fe cristiana. Y Jesucristo es uno de ellos, solo por medio de Jesucristo. No existe otro camino. No existe otra manera, no existe otra oportunidad. Entonces, Él nos regenera. ¿Cómo así? Sí, al romper la relación con Dios en el Edén, el hombre, el ser humano, y luego las consecuentes generaciones en el pecado y la maldad, sí, porque no es culpa de Adán, sino esa parte de la maldad que está en el hombre, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, ¿sí? Entonces, se rompe esa relación, pero viene Cristo y nos regenera, nos restaura, a ese nivel de gloria, a ese nivel de autoridad, poniéndonos por encima de los principados y las potestades, siempre que nosotros tengamos a Cristo como cabeza, como sumo sacerdote, como rey y, como dice la palabra, como obispo de nuestras almas. Por eso es que es necesario creer y arrepentirse y entender el concepto. No solamente creer y arrepentirse porque en qué creo, en qué me arrepiento, no debo entender para poder seguir en manera correcta. Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, o sea, se arrepintieron, como quien dice, tiene la casa ocupada, la desocupa y la limpia para que venga a habitar una nueva persona allí, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Eso es básicamente, nos dio su Santo Espíritu, ¿sí? Básicamente eso lo vemos en 1 Pedro 1:23, Santiago 1:18, Evangelio de Juan 16:8, etc. Nos dio victoria sobre el pecado. Romanos 6:14 nos dice, el pecado ya no es más nuestro amo, porque nosotros ya no vivimos bajo las exigencias de la ley, en cambio vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6:18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Sí? Ya la esclavitud del pecado fue deshecha por Jesucristo para los que creen y se arrepienten, ¿sí? Nos dio libertad, nos adoptó, nos santificó, nos justificó, nos limpió, nos dio sus promesas, una cantidad de cosas que aquí podríamos durar semanas hablando, ¿sí? Pero esto no es un live para que hagamos una prédica de 3 horas o de un día completo, pero yo quiero que te lleves esto en tu mente. La sexta doctrina que tú debes tener certeza en tu mente y en tu corazón es que solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz
por su obra completa, es que nosotros somos salvos. No hay otra manera. Porque la palabra dice, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma, por su vida? Nada, nada puede darse. Sí, ni todo el oro del mundo puedo darlo. Dice la palabra, ni siquiera mi hijo o mi hija o mi hijo amado puedo darlo por la transgresión de mi corazón. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo la obra de Cristo, creo que fue real y verdadero lo que la palabra me dice acerca de él. Me arrepiento de mi maldad, cambio mi manera de ser, mi conducta. No quiere decir un cambio automático, porque a veces sucede. Yo conozco testimonios de personas que tuvieron un encuentro con la palabra, un encuentro con el Espíritu Santo y cambiaron automáticamente su manera de ser, que todo el mundo alrededor quedó asombrado. Otros, como es mi caso, hemos ido progresivamente. De manera que si miramos atrás, 1 año, 5 años, 10 años, mucho ha quedado atrás. Y ya eso que nos gustaba en ese tiempo, para este momento, como dice Pablo, lo tenemos por basura y por desecho inmundo, porque ya no nos nace ni nos llama la atención. Esos son los frutos del Espíritu, etcétera, etcétera, pero es una evidencia de que verdaderamente has creído en Él, en Jesucristo, te has arrepentido y has permitido que Él obre y que la palabra obre en ti para cambiar tu vida. Si crees algo diferente a esto, por favor, detente, analiza y medita y toma una decisión, porque como siempre digo, no es un título universitario, no es un trabajo, no es una posición humana, no es un reconocimiento humano lo que está en juego, es la eternidad y el destino eterno de tu alma. Dios me les bendiga mucho y nos vemos en la siguiente doctrina próximamente.